Creo que ya estamos en vivo. Por favor, me indican si me escuchan bien en el chat. Creo que sí, por favor, me indican. Ajá, me dicen que sí. Buenas, buenas, buenas. Por acá nuevamente Rosa Castillo, su facilitadora de esta formación sobre trabajo social familiar, un enfoque de intervención que es clave para la atención integral, bueno, no solamente del individuo, sino también de los miembros que son parte de su familia y así realmente podemos hablar, digamos, de una intervención bastante efectiva. Por acá me están ya saludando, perfecto, en el chat, nombre, apellido, desde qué parte del mundo nos está acompañando. Hoy es un día muy especial, bueno, de por sí el mes es muy especial, estamos en el mes de la familia, un mes dedicado, bueno, a resaltar no solamente el rol de las madres, sino también el rol de la familia dentro del grupo, dentro de la sociedad. Hemos revisado ayer, estábamos eh, revisando cuáles son las bases de la intervención con familia y llegamos a la conclusión de que la familia es el primer grupo social del que somos parte. Muchas instituciones, muchos países la consideran como el núcleo de la sociedad, muchos autores también la consideran como el núcleo de la sociedad y la base para poder revisar fenómenos complejos de comunicación, de interacción, etc., tal como lo mencionaba Virginia, como lo mencionaba ayer, según la visión de Virginia Satir, es el microcosmo, ¿sí? Es lo que vamos a conseguir macro en un espacio más reducido con pocas personas. Saludos desde Colombia, desde Chile, Perú, Panamá, Venezuela, Bolivia. Un abrazo gigante. Para nosotros es un placer poderles tener acá, poderles brindar estos espacios para su mejoramiento profesional de la manera más práctica posible, ¿sí? Puesto que vamos a conseguir muchísimas teorías, la idea no es llenarlos de teoría acá, sino que podamos revisar cómo estos conceptos se adaptan a la vida real y cómo aplicarlos desde nuestro rol como profesionales de trabajo social. Entonces, vamos a iniciar el día de hoy, ya tenemos las diapositivas en pantalla, me confirman si lo ven. Recuerden suscribirse y activar la campanita para que puedan disfrutar no solo de esta formación, sino de todas las que tenemos a continuación y las que ya tenemos en la plataforma. Usted puede irse directamente a la lista de reproducción y va a conseguir una variedad de formaciones bastante interesantes apoyadas de la experiencia de diversos autores, de diversos profesionales invitados como facilitadores. Ok, vamos entonces a iniciar el día de hoy con un tema bastante interesante. Vamos a estar hablando de los elementos claves para la intervención profesional. Les comentaba que como profesionales de trabajo social es importante poder conocer el contexto que vamos a estar trabajando. Es decir, en este caso, ¿qué es una familia? ¿Cuál es el tipo de familia? ¿Cuáles son las etapas de nuestra intervención? Donde el diagnóstico es clave y a través de diversas técnicas podemos recolectar la información necesaria para este diagnóstico. ¿Cómo podemos implementar una planificación adecuada a la realidad de esa familia? ¿Cuál es el rol del proceso de seguimiento? ¿Con qué intención lo hacemos? Y otros elementos necesarios. Vamos entonces ya a hablar sobre procesos dentro de la metodología de intervención con el grupo familiar. El día de hoy, perfecto, ajá. El día de hoy estaremos hablando sobre esos elementos claves. Vamos a iniciar. Tenemos que la diapositiva se pueda pasar. A ver. Un momento. Ajá. Vamos aquí. ¿Qué pasó aquí? Eso, listo. Ahora sí. Perfecto, ahora sí se pasó. En este punto entramos ya en el tema del día de hoy y vamos a entrar con las técnicas. Me gustaría que por favor me dijera en el chat qué es para usted la técnica y qué es para usted el instrumento. Igual, sin irse a Google, sin detallar mucho, qué es usted entiende por técnicas e instrumentos. En este caso, técnicas. ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando, bueno, de técnicas de intervención? Estaré atenta a que puedan contestar.
agregan su nombre y apellido si desean. ¿Sí? Perfecto. En el chat me lo comenta. De manera general, mientras usted interactúa en el chat, quiero comentarles que de manera general, así práctica y sencilla, las técnicas son herramientas de abordaje profesional, bueno, en familias, grupos, comunidades, en cualquier ámbito donde nos desempeñemos. Entonces, ¿qué van a permitir las técnicas? Van a permitir que el proceso sea efectivo. Se utilizan para facilitar nuevos conocimientos, abordar realidades de manera diferente y precisar acciones en el usuario. Las técnicas son lo intangible, es decir, son las estrategias, lo que vamos a utilizar para poder realizar ese abordaje profesional. En el caso de los instrumentos, son lo tangible, es decir, lo que hacen que esa técnica sea posible, lo que trae a la vida, a la aplicabilidad y al registro esa técnica, ¿sí? Entonces, en el caso de las técnicas que podemos emplear para el desarrollo del trabajo con las familias, tenemos algunas que son las que vemos en pantalla. Primero tenemos la técnica de psicoterapia breve. Regularmente el profesional de trabajo social con familia tiende a tener herramientas, tiende a tener conocimientos relacionados con la terapia, porque sí, el profesional de trabajo social puede ser un terapeuta familiar con los conocimientos previos que se requieren para abordar para hacer este tipo de abordaje. Así como el trabajo social clínico, el profesional de trabajo social puede desempeñarse de manera clínica y atender dentro de su rol, dentro de sus competencias, atender a situaciones de carácter de atención mental, es decir, el trabajador social clínico tiene como responsabilidad, digamos, como función principal, poder atender problemas más complejos que no puede llegar a lo mejor un profesional con la formación básica, ¿sí? Entonces, es una especialización que se enfoca en la evaluación, en el diagnóstico y en el tratamiento de problemas de salud mental. Aquí también entran aspectos emocionales y conductuales, porque cuando nos vamos un poco más allá de revisar el tema emocional, bueno, encontramos que las emociones son respuestas a estímulos, son respuestas fisiológicas, no las podemos controlar. Y como profesionales de trabajo social tenemos que revisar, bueno, hasta qué punto estas respuestas influyen en nuestra intervención, son parte de nuestra intervención y tenemos que darle atención. Entonces, así como el trabajo social clínico es una especialización para poder atender problemas de salud mental, el terapeuta como profesión, el trabajo social como terapeuta familiar también es una especialización. Y sí, podemos dar terapia breve, que en este caso psicoterapia, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es psicoterapia breve? ¿Qué es la técnica de psicoterapia breve? Bueno, se enfoca en el presente del usuario en este caso, y su propósito principal, bueno, va a ser cambiar el pensamiento lineal por uno sistemático, abierto, sensible, comprensible. Hay una transformación de pensamiento a través de los diferentes recursos que implica este tipo de terapia, psicoterapia breve. Psicoterapia. Ok, por otro lado tenemos la técnica transgeneracional, disculpen, que se enfoca en analizar los patrones generacionales a partir, bueno, de la conducta e identificar actitudes heredadas a fin de que, bueno, de hacerlas conscientes para poder modificarlas. El libro de Dejar de ser tú, Dejar de ser tú, es un libro que tiene un título bastante impactante, ¿verdad? Dejar de ser yo. Cuando empiezas a revisarlo, que tiene basamentos científicos, varios estudios son señalados dentro del libro, que tienen que ver con la modificación en este caso, los circuitos neuronales, la modificación del cerebro y los tipos de cerebros que habla, ¿verdad? Habla del subconsciente, habla de la neocorteza y habla de la corteza. Entonces, este libro, creo que muchos otros libros tienen la misma conclusión, muy poderosos todos, porque desde su
es como el libro del secreto, como esta serie de libros que van más allá de la cotidianidad, pero para mí, para Rosa, tienen un punto de conexión. Este punto de conexión tiene dos aristas para mí. Primero, la conexión espiritual como base fundamental para el más allá, o sea, somos más allá que materia. Entonces, todo esto que tiene que ver con la espiritualidad, que es representado por las diferentes religiones, que es representado por los diferentes puntos, pero tiene que ver básicamente con el más allá, el alma, lo que trasciende por encima de lo físico, ¿sí? De lo material. Entonces, la mayoría de estos libros tiene que ver con eso y bueno, todos llegan al acuerdo de que la energía es lo que está más allá, porque la energía no se muere, sino se transforma. Y esto es bastante interesante. En el caso de el otro punto, es básicamente con el ser consciente. Ser consciente de esta realidad, ser consciente del más allá, ser consciente para poder transformar. Entonces el libro de Dejar de ser tú es básicamente el hecho de, sin spoiler, léaselo si se lo quiere leer, pero aquí de manera general, para mí la mayor reflexión es poder fortalecer esa capacidad de autoconciencia a través de herramientas como la meditación, el journaling, todas estas herramientas que nos van a permitir traer a la conciencia ciertos aspectos que podemos modificar porque no nos acercan a donde queremos llegar. Entonces, en el caso de la técnica transgeneracional, que aquí podemos incluir herramientas como las constelaciones familiares, nos van a permitir revisar esas conductas o aptitudes heredadas de generación en generación para hacerlas conscientes y poder modificarlas. Esa es una técnica clave para que realice el trabajador social. Por otro lado, también tenemos la técnica de narración, es decir, el sujeto social, el usuario, relata a partir de ciertas preguntas claves toda su vida o recuerdos de acuerdo, bueno, a esos hallazgos. En esta técnica se busca la expresión de sentimientos y emociones reprimidas a través, repito, de este cuestionario. Por otro lado, tenemos las técnica estratégica que se utiliza como un método para desarrollar herramientas emocionales, físicas y actitudinales, indagando desde su experiencia, es decir, aquello que le sirve o no a partir de las vivencias. Y así el usuario podrá aplicar el aprendizaje en el presente. Aquí es importante hablar de tiempos, alcances y avances. Por otro lado, tenemos la técnica cognitiva conductual, que consiste en cambiar modelos emocionales o de conducta irracionales que afectan al individuo por medio, bueno, de la comunicación asertiva, de nuevas prácticas, modelos diferentes a los que se vienen asociando en su cotidianidad. Y aquí es importante, básicamente, o se trabaja los hábitos y los patrones de conducta en el presente. Por otro lado, tenemos la técnica de visita domiciliaria, que la hablábamos ayer, que la vamos a hablar regularmente porque es una herramienta poderosa en el caso del trabajo social familiar para conocer la dinámica familiar, no desde lo que nos dicen los usuarios o los miembros del grupo familiar, sino desde su cotidianidad. Veía un video hace poco de un tren famoso que es básicamente como que, ay, llegó la policía. Y en el caso del trabajador social, en muchos países es considerado desde esa visión, desde esa perspectiva de, bueno, llegó la seguridad. Tenía un usuario que me decía, oye, me dijeron que va a visitarme el psicólogo y la trabajadora social y tengo que tener la nevera full de comida, los espacios relucientes, bla, 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 bla. Y en el caso de esta usuaria, yo le comentaba que no, eso sería irreal para ella y irreal para el trabajador social, que quiere que conocer la realidad de esa comunidad, en este caso de ese grupo familiar. Y la realidad, bueno, no se maquilla, es la que ven día a día. Entonces, mientras más sinceros sean con el proceso, más efectiva va a ser la intervención que podemos aplicar.
Entonces, en el caso de la visita domiciliaria es la atención de estos usuarios y la recolección de esta información en el espacio donde habitan. Esto es efectivo para proporcionar datos sobre la realidad de vida, tanto del sujeto de estudio como de su familia. Y bueno, es básicamente trasladarse al domicilio. ¿Sí? Vamos a continuar. Ok. ¿En qué nos enfocamos cuando estamos atendiendo a un grupo familiar? ¿Sí? Aquí podemos ver, según estudios, cuáles son regularmente los problemas que más vamos a conseguir en la familia. Ojo, se los dije ayer, cada vez que sea posible lo repito, no todas las realidades, todas las atenciones que vamos a brindar son iguales. No vamos a conseguirnos dos completamente iguales. No, no, no. Vamos a conseguir similitudes, ¿sí? En el diagnóstico diferencial hablan de, bueno, variables que son comunes para cierto diagnóstico. Tengo fiebre, ajá, pero puede ser gripe, puede ser una infección respiratoria, o sea, hay ciertos síntomas, hay ciertas características que nos van a dar esa diferencia, que nos van a poder asociar ciertos aspectos, pero la realidad es que en el momento de aplicarlo, no todos los casos van a ser cortados con la misma tijera de manera coloquial, ¿verdad? No todos los casos van a ser iguales y por ende nuestra intervención no va a ser igual en un caso que en el otro. Entonces, ¿en qué nos encontramos? Sí, ¿en qué nos enfocamos al principio de nuestra intervención? Esta fase básicamente nos va a permitir, bueno, proporcionar información que posteriormente, esta fase de diagnóstico, que es básicamente en lo que nos enfocamos al principio de nuestra intervención, nos va a permitir, bueno, reflexionar, revisar las condiciones de vida de las personas que son parte de este grupo, trabajar en equipo, es decir, integro a la familia en poder revisar esa realidad. ¿Conocían esto? ¿Conocías esto? No, bueno, de esta forma podemos revisarlo en profundidad. Es decir, los hago parte del diagnóstico. Hacemos una proyección social y básicamente, bueno, ¿qué queremos en este primer momento? Primero que el usuario, sujeto de estudio, el individuo, descubre esos conocimientos de su familia que a lo mejor da por hecho y conscientemente no los tiene visualizados. También que pueda acceder a su realidad mediante, bueno, todos los sentidos y la conciencia. Esto puede presentar la verdadera cara de esa realidad que se descubre y por ende de la familia. Entonces, no se puede cambiar algo que no se es consciente o que se desconoce. Si nos vamos a la pirámide de cambio, la pirámide no, este es el espiral de cambio de Prochaska y Di Clemente, menciona de que antes de poder transformar cualquier hábito, esta teoría de cambio nace, bueno, del estudio para transformar la conducta o, a lo mejor dicho, la adicción al tabaco. Entonces, estos dos autores descubrieron que este patrón de cambio no solo es aplicado para superar ciertas adicciones, sino que también es utilizado, puede ser utilizado para cualquier proceso de transformación. Dicho esto, dentro de la espiral de cambio, por eso les digo, creo que la mayoría si yo pudiera resumir la clave de la vida, básicamente para mí sería ser consciente, hacer un proceso de reflexión, si eso que estás haciendo te nutre o te acerca a lo que quieres o te aleja, tomar acción. Es decir, modificar. En ese mismo espacio, antes de modificar, yo agregaría, bueno, adquirir herramientas, adquirir habilidades que te permitan alcanzar eso. Es decir, tomar acción. Entonces, en el caso de Di Clemente y Prochaska, hablan de que antes de hacer
un proceso de modificación, bueno, debe haber una etapa de conciencia. Esta etapa de conciencia, creo que la llaman revelación, ya les voy a decir, déjenme confirmar acá. Precontemplación, creo que es. Espiral de cambio, vamos a confirmar este nombre. Ajá. En este caso, ese espacio de conciencia, es decir, tú estás completamente inmerso en tu realidad, pero para que haya un cambio viene primero la precontemplación. Ahí es cuando empieza la incomodidad. Ajá, no me siento, ya no es igual. Despertar, ¿sí? Luego viene la contemplación. Ya puedo visualizar todo eso. La teoría del carro rojo también se explica aquí. Bueno, mientras tú no te enfocas en ningún carro rojo, no pueden pasar miles a tu lado, pero el cerebro se enfoca en algo. Cuando empiezas a expandir ese proceso de contemplación, bueno, ya puedes visualizar el carro rojo. Entonces no es que nunca hubo un carro rojo, nunca te pasó por el lado, un carro rojo por la calle, sino que tú no tenías el foco de atención en él. Así pasa básicamente con el modelo de espiral de etapas de cambio que plantean estos autores. Hablan que existe una precontemplación, es decir, hay una lucidez de que algo ya no cuadra, de que ya algo no es igual, algo que se empieza a transformar. Posteriormente viene ya la contemplación, donde ya esto es evidente, abres los ojos, ¿sí? Y posteriormente a esta contemplación viene la preparación, lo que les estoy diciendo, adquirir habilidades, revisar qué me conviene y no me conviene para luego tomar la acción. Es una espiral porque vienen recaídas, puedes volver a caer y bueno, otra vez la contemplación, todo eso, hasta que llega un punto en que viene el mantenimiento de este hábito. Porque en el caso de cualquier cambio es un proceso de adaptarse, de generar ese hábito. Los hábitos están ubicados en nuestro subconsciente. Están ubicados en el subconsciente. Es decir, son cosas que hacemos de manera inconsciente, automática. Usted no piensa para respirar, no piensa para caminar, no piensa para hacer latir su corazón. Todos estos son hábitos que están en el subconsciente. Este no descansa y va aplicándolos. Entonces es importante que en el caso de las conductas podamos revisarlas, hacerlas conscientes y transformarlas. Entonces no se puede cambiar lo que no se conoce. Entonces esta etapa es fundamental. ¿Por qué? Porque genera conciencia y sensibiliza al usuario y a su grupo familiar sobre esa realidad desde una perspectiva más profunda. Ahora bien, ¿cuáles son esos problemas que, regularmente podemos encontrarlos en la realidad social? Hay múltiples circunstancias que pueden cambiar una dinámica familiar, incluso llegar a problemas, nocivos para sus participantes, para sus miembros. Entonces, es importante precisar que hay individuos que también pierden el vínculo familiar por diferentes situaciones, enfermedades, abandono voluntario, sistema carcerario, infidelidad, entre otras cosas. Y esto, ya crea un problema en el interior de la familia si no se trabaja este proceso de transición. Entonces, los aspectos, digamos, que pueden presentarse más comunes al trabajar con una familia son, situaciones límites, como las que ya les mencioné, privaciones de derechos humanos, problemas de identidad dentro de algunos miembros de la familia, violencia y agresión, que para mí creo que es uno de los que está más normalizado, deficiencia en la calidad de vida de esa familia, trauma vincular y situaciones de alto riesgo social. Entonces, estas situaciones que digamos son las más comunes, quisiera también destacar un poco lo que tiene que ver con el trauma vincular, que es un vínculo emocional intenso, a menudo por dependencia o apego, es decir, estos extremos
estos dos extremos y se desarrolla, bueno, un contexto de abuso. Esta conexión fractura, por decirlo de alguna forma, la relación de la familia. Entonces, ahora bien, de esta clasificación, bueno, se desprenden casos más específicos que no vamos a desarrollar a profundidad, pero que sí se desarrollan dentro de la familia. Es decir, una situación causa la otra y se genera el efecto dominó. Entonces, estos factores o estas situaciones representan un espacio de riesgo en la vivencia saludable y nutritiva de los miembros de la familia y la interacción diaria. Ahora bien, entre estas soluciones, bueno, vamos a destacar ciertas que no aparecen en pantalla, pero que yo le quiero comentar, ¿verdad? Que digamos son las que se desprenden de estos principales problemas, ¿sí? Este es el problema causal y genera este bagaje de consecuencias. Dentro de ellas pueden haber desacuerdos por problemas financieros, la falta de entretenimiento, de entendimiento, bueno, por creencia, por manejo de emociones, por carácter, por apego a la familia extensa, pérdida de trabajo, ausencia de recursos financieros, afectaciones en los ingresos y cambio rotundo en el estilo de vida de la familia, adicciones al alcohol, a sustancias psicotrópicas, a juegos, a sexos, entre otras adicciones. Repito, les estoy hablando aquí de manera detallada lo que se genera de lo mencionado, lo que se ve en pantalla, ¿sí? Pérdida de pasión, exceso de tiempo en la jornada laboral, síndrome de burnout, que también afecta a la familia, comportamientos violentos, abusivos, autoritarios, diferencia generacional entre padres e hijos bastante alargada, dificultad para lograr una crianza, acompañamiento en el proceso de desarrollo idóneo de los hijos e hijas. Cuando uno de los padres tiene una pareja nueva y los hijos pasan por un proceso de adaptación, también puede haber un conflicto desde el aspecto legal hasta incluso el aspecto moral, es decir, la lealtad al otro padre o la madre biológica. Trastorno de ansiedad, depresión, agresión, apatía, entre otros trastornos de salud mental, falta de herramientas para la resolución de conflictos familiares, que es uno de los que más se puede vivir, una de las consecuencias más latidas de los mencionados o de los problemas que vemos en pantalla. No saber manejar el duelo por muerte, aborto, pérdida de familia extensa, inseguridad o dependencias emocionales. ¿Por qué les digo que estas dependen de lo que ya vemos en pantalla? Porque, por ejemplo, la falta de resolución, de herramientas de resolución de conflicto puede estar relacionado con el establecimiento de límites y, en este caso, las situaciones límites dentro del grupo familiar. La violencia, el abuso de poder, el maltrato físico o verbal de un miembro a otro puede estar relacionado con privaciones de derechos humanos, también con problemas de identidad. Entonces, digamos que estas clasificaciones macro van a estar delimitadas por ese tipo de acciones cotidianas que podemos ver en pantalla. ¿Ok? Entonces, el trabajo social es una disciplina que impulsa el desarrollo y la cohesión social. Eso lo tenemos bastante claro y si no lo tiene claro es importante que usted lo pueda visualizar. Impulsamos el desarrollo y la cohesión social. Es decir, buscamos intervenir socialmente en el sujeto, la familia, el grupo, la comunidad, teniendo la responsabilidad de potenciar las capacidades y sobre todo las habilidades de nuevas formas de relacionarse, de poder apropiarse de su realidad y transformar, ¿sí? Entonces, siendo este ya un desafío bastante grande, digamos que otro desafío sería que logremos desarrollar esa manera de afrontar esos sentimientos, esas realidades, esas emociones desde la conciencia. Y esto, bueno, pueda alcanzar, que la persona pueda alcanzar esa transformación real, ¿sí? Entonces, existen diferentes modelos de intervención que sustentan estas teorías, que nos permiten reflexionar, analizar, aplicar estas situaciones en la vida real. Ahora bien, tenemos en pantalla una pregunta. ¿Qué modelos de intervención usted conoce para trabajar con individuos y su grupo familiar o trabajo social con familia? Por favor, déjenmelo en el chat, ¿sí?
Volviendo acá, cuando nos vamos a la aplicación de estos modelos en el ejercicio profesional, ¿verdad? Nos encontramos que existen también herramientas. Es decir, es un compendio de recursos para poder atender. Me gustaría, por favor, también comentarles que existen elementos que van a conformar los diferentes tipos de modelos. Yo les voy a explicar algunos a continuación. Sin embargo, quiero que sepan que para que haya un modelo de intervención, una metodología de acción, es importante saber que existen o confluyen ciertos elementos. ¿Cuáles son? Los que vemos en pantalla. Primero, el tipo de fenómeno al que el modelo va a atender o el modelo le da respuesta, ¿sí? Ya sean los aspectos de la experiencia humana, pueden ser dolorosos, pueden ser problemáticos, pueden ser indeseables. Existen ciertas situaciones que el modelo le da respuesta. Por otro lado, tenemos el contenido conceptual del modelo, que también es fundamental. Muchas gracias. Regálame un poco de agua, por favor. Ok, continuamos acá. Entonces también tenemos el contenido conceptual, que es utilizado para dar cuenta a ese problema, a esa situación dolorosa, indeseable. Y bueno, para poder descubrirlo, analizarlo de manera sistemática y para determinar los objetivos de la intervención en trabajo social, es importante, bueno, acudir a estos conceptos o elementos conceptuales. ¿Ok? Todos los modelos van a responder también con referentes conceptuales. Por otro lado, tenemos la naturaleza de la intervención de trabajo social por medio del modelo. Los diferentes objetivos que se asignan o que se pueden alcanzar, ya sea corto, largo, mediano plazo, tanto los términos teóricos como operacionales, bueno, todos estos elementos nos van a permitir también desarrollar un modelo de intervención, es decir, responde a una naturaleza. Por otro lado, tenemos también la naturaleza de los medios o marcos institucionales. Primero tenemos el enfoque en el que estamos atendiendo esa realidad, ¿sí? No es lo mismo un enfoque o la intervención desde un área de acciones a el enfoque o atención desde un área educativa. El enfoque es diferente, es la misma problemática, pudiera ser la misma problemática, pero tenemos dos enfoques diferentes. Por otro lado, tenemos específicamente ya la naturaleza de los marcos institucionales a los que, bueno, debemos de tributar. Y aquí también tenemos el mismo ejemplo, pero en este caso con las instituciones. No es lo mismo una comunidad terapéutica, una clínica de salud mental, a un centro educativo. Son diferentes naturalezas. Por otro lado, tenemos la sociología de la práctica contenida en el modelo. Más específicamente, este punto toca el modo y la intensidad con la que la práctica y el practicante son considerados o no como profesionales, tanto para ellos mismos como para otros. Por otro lado, tenemos los valores y las éticas subyacentes, que está también intrínseco en cualquier modelo de intervención, en nuestro accionar profesional, y la manera como se concibe el modelo, o cómo concibe el modelo el individuo, ¿verdad? El problema que vive, lo que sufre. Esta variable identifica las diversas concepciones según las cuales, bueno, se le atribuye la causa y las dificultades gracias, ya sea en las características propias del individuo, del ser humano, como dentro de su identidad y también la realidad que vive. Y por último, tenemos la naturaleza de las relaciones significativas entre el trabajador social y la persona a la que se le va a ayudar. Estos elementos claves son planteados por Lux en 1896 y son reafirmados por otros profesionales. Entonces, estas dimensiones nos van a ayudar a identificar entonces qué tipo de modelo estamos aplicando y cómo podemos aplicar. Ya, un momento, voy a tomar agua. Listo, estoy aquí. Otra vez. Entonces, ¿cómo podemos aplicarlo? Dependiendo, por supuesto, del contexto, de nuestros manejos conceptuales, del tipo de intervención que queremos realizar, disculpen,
los objetivos de la institución en la que nos encontramos, el tipo de planes o programas que ahí se ejecuten, de acuerdo al marco institucional, por supuesto, y a la forma en la que vamos a hacer la intervención, es decir, el profesionalismo con el que vamos a aplicar el modelo, sin dejar a un lado nuestra ética profesional. También es pertinente evaluar cómo la institución concibe al sujeto en atención y, por supuesto, cómo el trabajador social concibe o considera al sujeto en atención. Dicho todo esto, vamos a hablar un poco de los modelos que regularmente se aplican al trabajar con individuo y familia. Primero tenemos el modelo dinámico, que para Freud la perspectiva psicodinámica se enfatiza en los procesos inconscientes psicológicos, sí, todos en la mente, y con esto la personalidad adulta está influenciada, bueno, con la experiencia infantil. Eso es lo que menciona el modelo psicodinámico, en este caso la teoría de Freud. Este modelo, digamos que permite la intervención en los problemas psicológicos y emocionales del sujeto en atención, sin centrarnos tanto en su atención por aspectos económicos y psicológicos, sino que el objetivo va más allá. Resolver una dificultad actual descubriendo las causas internas que permean la situación estrecha que él vive. Por otro lado, tenemos facilitar la adquisición de cierto aprendizaje para poder afrontar la situación, bueno, problema, persona. Por otro lado, tenemos que este modelo busca atender la creencia que afecta esa conducta haciéndola visible. También podemos mencionar que este modelo puede puede favorecer para sanar aspectos de la infancia que no están resueltos y que son reflejados en la vida adulta. Tenemos también el modelo de intervención basado en crisis. Este modelo, según Edwin en 1978, habla que la intervención en crisis corresponde a todas aquellas acciones de ayuda realizadas a una persona desde otra persona, en este caso al usuario, por parte del profesional, que afronta una situación o suceso vital, estresante. Por lo general, las acciones que se realizan en esta intervención, bueno, coinciden con la psicoterapia de dinámica breve y se dispone para la atención de procesos de terapias breves de intervención. Este modelo en crisis se busca digamos que la intención principal de este modelo es que la persona y la familia puedan superar el problema y recuperar el equilibrio emocional de la manera más práctica y rápida posible, porque es una situación vital, ¿no? De manera general, es una respuesta inmediata y su orientación es de a corto tiempo, ¿sí? Sus objetivos a corto plazo. Se utiliza la gestión de las emociones para minimizar el impacto en confusión y desequilibrio que se está presentando en la familia y en la persona. También promueve el salir de la parálisis por miedo para tomar las decisiones más asertivas. Cuando estamos en una situación de supervivencia, que regularmente son las que atiende este modelo en crisis, nos encontramos en podemos tener tres posturas. Una, correr. Dos, paralizarnos. Tres, accionar. Que en este caso se conoce como pelear, ¿verdad? Entonces, esta respuesta básica, en este caso, regularmente en situaciones de crisis, cualquiera de las tres respuestas, como está desde la supervivencia, no somos conscientes tanto del impacto a corto como a largo plazo de estas decisiones o de estas acciones, ya sea que nos quedemos paralizados, que reaccionemos o que huyamos. El modelo
en crisis, bueno, brinda esa protección, ese acompañamiento profesional para evitar que irnos a estos tres extremos, bueno, nos traiga consecuencias nocivas, ¿sí? Por otro lado, tenemos el modelo centrado en tareas. Disculpen, estaba tomando agüita. Continuamos. Este modelo crea atenciones prolongadas en el tiempo, es decir, a mediano y largo plazo, desarrollando, bueno, compromisos y tareas para poder resolver problemas que están planteados por el usuario y su grupo familiar. Tiene un sentido planificado de acuerdo a los hallazgos. En él, bueno, las acciones generan resultados, así que el usuario puede percibir el proceso de transformación a través de sus acciones. Es clave destacar que es dinámico, precisa un plan para seguir y puntualizamos, bueno, los compromisos y las tareas. También este modelo permite evaluar el desarrollo de compromisos. Va a favorecer a la hora de resolver conflictos interpersonales, insatisfacción con las relaciones sociales y dificultades para la toma de decisiones. También va a favorecer en no desarrollar recursos o problemas conductuales. Por otro lado, tenemos el modelo conductivo-conductual. No le hagan caso a esa imagen que está ahí. Ningún modelo es malo o bueno, ¿sí? Los modelos se adaptan a lo que queremos atender al caso que tenemos, a la realidad que tenemos, ¿verdad? Entonces, en el caso del modelo conductivo-conductual, tal como una técnica, porque esa técnica se desprende del modelo, busca varias, bueno, busca que, bueno, el sujeto pueda transformar su conducta, ¿sí? Y sí, utiliza el refuerzo. Proceso, es un proceso clave en este modelo, el refuerzo, la gamificación. Esto permite, bueno, poder revisar la información por herencia acumulada, es decir, creencias, formas de comportamiento de la infancia, y transformarlas a las más idóneas para la realidad que vive ese adulto. Entonces, dentro de sus beneficios destacan que facilita el cambiar las respuestas dentro de los factores presentes del ambiente, buscando mirar más allá, asumiendo de que las formas se pueden centrar en otras realidades. También permite cambiar ciertos trastornos emocionales, sobre todo la ansiedad, la depresión, el estrés, las fobias. Promueve modificar conductas disfuncionales, que no es el término, ¿verdad? Pero en este caso aplica porque no son funcionales para la persona que quiere ser, ¿sí? También podemos hablar de conductas inadecuadas, distorsionadas, asociadas a esas situaciones que, repito, estamos tratando de modificar. Ok. Por otro lado, tenemos el modelo de gestión de casos. Es ideal en grupos interdisciplinarios porque va a facilitar la toma de decisiones, va a medir de manera progresiva, eficiente y eficaz los procesos de intervención y resolver esos problemas complejos como resolver esos problemas complejos de una manera más integral. Los beneficios de este modelo, bueno, son perfectos para espacios clínicos, instituciones de rehabilitación social, programas de control social. También permiten, en este caso, este modelo de gestión de casos, el seguimiento e intervención con otros colegas. Facilita avanzar y mejorar la atención integral, coordinada y continua a partir de una responsabilidad compartida. Entonces, estos modelos regularmente los vamos a conseguir en espacios como rehabilitación, atención, donde se hace incluso regularmente entrevistas multidisciplinarias.
Por otro lado, tenemos el modelo sistemático. Proporciona un referente teórico para analizar, pensar, identificar y diseñar estrategias de acción a partir del trabajo social y fortalece, bueno, la teoría del sistema, ¿sí? Dentro de este modelo, bueno, se permite comprender los fenómenos sociales de una manera directa o indirecta, verificando cómo afecta el sistema familiar, y a la persona. También no solo ve al sujeto, sino que va más allá. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que integra las dimensiones del ser, como la dimensión de, bueno, ya, tenía el agua en la mano, disculpen. ¿A qué me refiero con esto? Que no solo va más allá, no solo ve el sujeto, sino que ve todas las dimensiones del ser. Es miembro de un grupo familiar, es miembro de grupos específicos, es miembro de una sociedad y así sucesivamente. Entonces el modelo sistemático es importante porque considera que el ser humano está contenido en una serie de subsistemas que forma parte del sistema familiar, pero a la vez este sistema se divide en otros subsistemas y que todas las interacciones deben ser tomadas en cuenta al momento del abordaje. Es decir, identificar cómo es el proceso de interacción entre los diversos subsistemas en los que este sujeto de atención se encuentra, cuál es su objetivo y cuáles son los objetivos de cada uno de sus sistemas y si los cumple o no. Ahora bien, en este caso, el método de trabajo social individual familiar centra su intervención en el desarrollo de las relaciones de ayuda con otros individuos en problemas, ¿sí? En ambas partes asumen ciertos acuerdos que les van a permitir alcanzar esa solución escogida. En este sentido, el abordaje en familia responde o debería responder desde el trabajo social con lo que vemos en pantalla, que serían las recomendaciones básicamente. Primero, reconocer a la familia como una unidad de estudio e intervención que también es dinámica, que es sistemática y que reúne a personas con diferentes características, ¿sí? Esto es clave para poder trabajar con la familia. Por otro lado, el trabajo social tiene el compromiso, o el trabajador social en este caso, de saber hacer un conocimiento, indagando en nuevas tendencias y así buscar la adaptación a los nuevos tipos de familia. Entonces, aquí tendríamos el compromiso de indagar, de ir más allá, no quedarnos con lo que aprendimos y ya, sino que tener ese proceso de aprendizaje continuo. Otra de las recomendaciones es hacer un estudio delimitado, en este caso, delimitando las variables, las características de manera profesional sin caer en los juicios y las creencias desde la práctica personal. Aquí tenemos que dejar a un lado todas esas creencias limitantes que nos van a permitir o que pudieran ser una piedra de tropiezo para nosotros desempeñar nuestra profesión de la manera más objetiva posible. También es importante realizar intervenciones a nivel familiar de acuerdo a la necesidad, el interés del núcleo familiar, sin ir a lo asistencial o sin ir más allá de lo asistencial. Sí, no es que yo voy a dar mi vida por esa familia, no. Todo mantenido en nuestra ética profesional. Potencializar los talentos, valores, virtudes, principios y unión familiar. Aquí es importante destacar que cuando estamos indagando no queremos hacerlo desde la culpa, es decir, no queremos que la persona se sienta culpable, no le cae a palo a sus hijos, les pega continuamente como una forma de disciplina, porque así le enseñaron a ella. Entonces yo descubro esta realidad y bueno, le caigo con el peso de la ley a esta persona y vas presa y esto y esto y esto, ¿cómo pudiste pegarle? Qué mala madre eres, qué mal padre eres, etc. No. Es importante poder, primero, soltar las creencias individuales, apegarnos a nuestra intervención y el basamento del ejercicio profesional, tanto en la institución como en el área en la que nos estemos desempeñando, y potenciar
en este caso las virtudes, los principios, para poder fortalecer la unión familiar. Es decir, ir más allá de la culpa. Hacernos conscientes, descubrir qué formas podemos utilizar para que sean más adecuados, no vulnere derechos y aplicar. Otra de las recomendaciones es hacer que vuelvan a vivir, a disfrutar, a apasionarse con nuevos objetivos y dinámicas. Entonces los modelos son medios de intervención más allá de una teoría y se necesita la comprensión integral del ser y a su vez hacer un proceso de reconocimiento para que el sujeto social y su familia desarrollen competencias para avanzar en la realidad actual. Asimismo, ver más allá del problema. Ya lo vimos, ¿verdad? No podemos quedarnos con la superficie, sino que debemos indagar sobre las potencialidades, la forma de crear hábitos más confiables, seguras y tener un trabajo de base con base a personas, es decir, desde el ser, para que pueda adaptarse a las dinámicas familiares. Entonces, durante las sesiones grupales con familias se promueve la participación activa de cada uno de los miembros. Tienen que ser parte de la transformación. Aquí desde el diálogo, desde la expresión de las emociones, desde la resolución de conflictos de manera constructiva, la razón que sea o la forma que sea, se debe buscar que ellos se integren para fortalecer la comunicación, el apoyo mutuo y la toma de decisión y sobre todo la resiliencia familiar. Ahora bien, estas atenciones implican el uso de diferentes técnicas y herramientas. Ya hablamos de los modelos, incluso estos modelos, ¿verdad? Estas herramientas nos van a permitir recopilar la información relevante sobre la estructura y la dinámica familiar y facilitar el análisis y la reflexión sobre los patrones de funcionamiento y los factores que influyen en el bienestar familiar. Yo les voy a compartir algunas. Las vamos a ver a continuación. En este caso tenemos en pantalla el cronograma familiar. Indiferentemente cuál sea el método que usted utilice, bueno, va a utilizar algunas de estas técnicas, algunas de estas herramientas, de estos instrumentos en este caso, o varios. Estoy aquí con ustedes. Tenemos primero el cronograma familiar. Esto es un instrumento, ¿ok? Y conecta el tiempo con sucesos importantes, claves en el sistema familiar y en el individuo. Va a ayudar a organizar cronológicamente las diversas situaciones que le estoy comentando, utilizando o acompañado, bueno, del familiograma, del ecomapa, y regularmente se usa en casos de ámbito clínico. En pantalla podemos ver un ejemplo de el cronograma familiar. ¿Ok? Vamos con el siguiente. Por otro lado, tenemos el APGAR familiar, que se utiliza para medir la funcionabilidad familiar percibida por los miembros del sistema. Entonces, mide la adaptación, la participación, el crecimiento, afecto y resolución. Y se utiliza en los ambientes de salud pública y psiquiátrico. Se apoya de modelos como el de intervención en crisis, psicosocial o clínico, para una mayor comprensión de los casos en atención. Entonces, para su administración profesional, se utiliza una serie de preguntas que responden con las que vemos en pantalla, pueden ser, ¿sí? Que responden con un área diferente de la función familiar. A de adaptación, P de participación, las siglas son estas. C de gradiente de recursos personal, en este caso crecimiento, A de afecto y R de recursos, ¿sí? En cuanto a este instrumento, tiene una medida de interpretación que se basa en puntos. Entonces, normofuncionales, es decir, familias normofuncionales, son las que, respondiendo a esta pregunta, bueno, da un total de 7 a 10 puntos. Disfuncional leve son aquellas que de 4 a 6 puntos es el resultado. Y disfuncional grave es de 0 a 3 puntos. Esta es una herramienta que se sigue utilizando muchísimo.
La gente responde del 1 al 5 en cada una de las preguntas. Ok, vamos con la siguiente. Por otro lado, tenemos la escala de Gijón. Es un instrumento de valoración sociofamiliar que se utiliza en niños y adolescentes, también puede ser en adultos, ¿sí? La escala de valoración sociofamiliar permite la detección de situaciones de riesgo o problema social, siendo útil como un instrumento específico de medición de situaciones sociales. Para su incorporación en la práctica asistencial de los trabajadores sociales, bueno, en áreas sobre todo sanitarias. Ahí tenemos una serie de preguntas y hay una escala, ¿verdad? En este caso, aceptable la situación sería de 9 a 10. Existencia de riesgo social sería de 10 a 4 y así nos vamos. ¿Ok? Esos son los aspectos que se estudian. Por otro lado, tenemos la guía Master. Es un instrumento que permite medir el nivel de funcionalidad que existen en la familia abordada. Dentro de las funciones primordiales de la unidad familiar actual, promover el entorno para el desarrollo y la supervivencia de los miembros de la familia. Entonces, en el caso de esta guía Master, tiene unas diferentes, digamos, niveles. Entre ellos está el área de tareas básicas, en este caso de resolución de problemas, que se refiere a los problemas relacionados con los suministros de dinero como comida, vivienda, transporte público, etc. También hay un área en esta guía, el área de tareas de desarrollo, que abarca todos aquellos asuntos familiares que surgen como resultado del desarrollo familiar en el tiempo, el cual, bueno, es generalmente visto como unas consecuencias de etapa. En el ámbito individual está incluido los crisis de infancia, niñez, adolescencia, edad adulta y vejez. En el ámbito familiar, estas podrían ser el inicio de la vida matrimonial, el primer embarazo, cuando el hijo abandonó el hogar, es decir, esas etapas cumbres que también las vimos en el ciclo vital familiar. También tenemos el área de tareas de riesgo, que comprende el manejo de la crisis que surgen como resultado de enfermedades, accidentes o pérdidas económicas, entre otras. También tenemos una dimensión de funcionamiento familiar para comprender la estructura, la organización y los patrones de relación familiares. Bueno, nos abocamos a las siguientes 6 dimensiones: la resolución de problemas, la comunicación de roles, la capacidad de respuesta efectiva, el compromiso efectivo, el control de comportamiento. Entonces, este modelo no se centra no solo en una dimensión en particular, sino cómo tiene como fundamento conceptualizar el comportamiento familiar para comprender mejor la entidad tan compleja como la familia. Entonces es necesario valorar muchas dimensiones y en este caso las más resaltantes son las que vemos en pantalla. Antes de pasar a otros instrumentos, en este caso el informe social, quiero destacar que la observación es una de las técnicas que implica la recolección de información más importante en nuestra atención. Entonces, aquí me quería hacer este inciso porque durante la observación el profesional del trabajo social presta atención a esos detalles y patrones de comportamiento, así como expresiones verbales y no verbales, claves para poder recolectar información. Estos instrumentos que compartí anteriormente son también claves, ¿sí? Regularmente son adecuados a una institución específica que necesita con ciertas características atender un caso. En el caso de la observación, va más allá y es importante siempre considerarla, porque nos permite recopilar información que estos instrumentos a lo mejor no van a poder recopilar. Por otro lado, tenemos la visita domiciliaria, que como les dije, quienes quieran acreditarse y no solo acreditarse, sino también adquirir estas otras formaciones más específicas en estas áreas, entre ellas la visita domiciliaria, bueno, va a poder hacerlo, porque la exploración del medio íntimo familiar implica, repito, poder revisar desde la realidad tangible de esa familia, eso que nos presentaron en las entrevistas, etc. Y siempre conseguimos detalles. Una vez estaba yo en una entrevista y todo parecía muy bueno,
todo estaba bastante, todo marchaba muy bien. Me voy a hacer el recorrido en su espacio íntimo, familiar, y me encuentro con ciertas ilustraciones, habían como 4 referencias religiosas. Como 4 referencias religiosas. Entonces, esto me hizo mucho ruido, se activa el sexto sentido del trabajador social. Y lo converso con el equipo multidisciplinario. La persona, bueno, esto puede ser un indicio, no era verificado en ese momento hasta que el psicólogo habló, un indicio, bueno, de un desorden emocional, en este caso mental, que pudiera estar atribuyéndose, bueno, a algún trastorno de salud mental. Pues sí, la persona tenía un trastorno de salud mental. Yo hago este comentario y le digo, oye, ¿esto está relacionado con eso? Bueno, sí, pudiera estar relacionado con la indecisión, etc., el apego a situaciones traumáticas del pasado, bla, 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 bla. Entonces, siempre es importante poder ir más allá, poder practicar. Mi recomendación es que si usted es estudiante y está revisando esto porque quiere mejorar su intervención, o ya usted es profesional y está desarrollándose y quiere mejorar su intervención, que practique mucho la descripción de procesos de observación, para que seamos lo más objetivos posible y tratemos de no pasar por desapercibido cualquier detalle que pudiera ser clave para nuestra intervención. Dicho esto, ahora sí, me gustaría también destacar que básicamente todo esto se resume en un registro, ¿sí? El registro puede ser a través de diferentes instrumentos, pero ¿qué se registra? Básicamente, durante la investigación de un caso se va a registrar datos de su vida cotidiana, de la dinámica con la que interactúa no solo en su grupo familiar, sino con otros grupos, aspectos de la personalidad del usuario, su situación actual en los diferentes aspectos sociales y elementos de relevancia. Este registro regularmente va en un informe social. Entonces, todas las acciones de trabajo social se reflejan en un informe. Es un documento profesional que contiene la información, recopilada, creo que sí, aquí, disculpen, que contiene la información recopilada durante la intervención y proporciona una descripción detallada, bueno, de la situación, las necesidades, los recursos, recomendaciones de la intervención o resultados del plan de acción. Al tener gran relevancia en el enfoque, bueno, se comparte, o yo les voy a compartir, mejor dicho, una pequeña estructura. También tenemos por acá en Fundabric una formación sobre informe social, y si si usted no quiere profundizar, hay muchos documentos que usted puede buscar porque el informe social o la estructura del informe social va a variar según incluso la institución. Regularmente las instituciones ya tienen un formato de informe social. Sin embargo, de manera general, hay datos preliminares del informe, que son el título, la referencia, la fecha, etc. También tenemos datos personales y familiares, es decir, la identificación del profesional que hizo ese informe, la identificación del sujeto de atención, antecedentes de salud del sujeto de atención, la identificación del grupo familiar, las áreas de intervención o diagnóstico, condiciones de medios, de aspectos ambientales, la comunidad donde vive, antecedentes y situación actual de la familia, la opinión de profesional, que básicamente es el dictamen de profesional, las recomendaciones, etc. Cierre del informe, que aquí ya van los anexos. Es importante que podamos registrar también a través de herramientas como la fotografía ese proceso. Entonces, mi invitación es que puedan indagar. Regularmente cada institución tiene su esquema de informe, y si no, bueno, estos son los elementos clave. En el caso de los genogramas o en este caso, los familiogramas, ¿sí? Es la construcción simbólica, ¿sí?, de la representación de esa familia.
por medio de esto, bueno, se descubren las relaciones. Hay ya una serie de símbolos prediseñados. Por ejemplo, para aquí en todo espacio, el círculo es digamos que son símbolos universales. El círculo va a ser femenino, el cuadrado va a ser masculino. Entonces, esta representación gráfica de la familia permite, que también es reconocido por diversos profesionales, se utiliza para la sistematización de datos para trabajar con el núcleo familiar, brindando información clave, rápida, sobre todo rápida, de, bueno, el diagnóstico de esa familia, de la realidad de esa familia, ¿sí? Y esto nos permite, bueno, poder avanzar en los diagnósticos propios. De este también vamos a tener una formación adicional si usted quiere adquirir la acreditación. Por otro lado, tenemos el sociograma, que es un instrumento para medir las relaciones interpersonales, tales como la afinidad o la rivalidad. Bueno, es esencial poder reconocer estas redes de comunicación familiar. Entonces, mediante 5 preguntas que se utilizan a cada miembro, después se hace se puede estimar de qué forma son las interacciones de la familia y se representa también de manera gráfica. Este instrumento coadyuva el análisis del caso y se utiliza para los casos en concreto y se apoya con otras herramientas como el familiograma, el ecomapa, el APAR, para, bueno, un análisis más holístico. Mayormente lo implementa el trabajo social con familia, sin embargo, bueno, puede ser usado en otros enfoques. Por ejemplo, podemos utilizarlo en trabajo social empresarial. Nos ayuda a saber cómo es la dinámica, ¿sí? Gracias al uso del sociograma es posible mejorar las relaciones colectivas, por eso es que nos puede ayudar en otros espacios, así como, bueno, la reorientación individual. Por otro lado, tenemos el mapa de redes, ¿sí? Es una graficación tipo radio, como la que ven en pantalla, para medir mediante gradientes la intensidad o la lejanía de un usuario con otras esferas sociales, entre ellas claramente la familia. Entonces sirve para identificar las potencialidades de la red de apoyo, ¿ok? Porque tiene que ver básicamente con eso. Identificar las potencialidades de la red de apoyo que tiene o con la que cuenta una persona. Entonces, en el trabajo social de caso, es un instrumento de gran importancia de análisis familiar porque nos va a permitir también descubrir cuán cercano, cuán alejado está un miembro del otro en función de solucionar algo, ¿sí? Entonces, la implicación del mapa de redes es que el usuario vaya poniendo en gráfico las personas de su red social en un momento concreto, ya sea el que deseamos o no. Entonces, esta representación sirve para identificar las potencialidades de las redes de las personas y poder utilizarla como una manera concreta de recursos sociales para fortalecer la intervención. El mapa de redes nos va a permitir visualizar y analizar las conexiones y recursos disponibles en el entorno de una persona o familia. ¿Y esto qué nos va a ayudar? Bueno, poder identificar esas fortalezas de red de apoyo y promover la participación comunitaria para aprovechar los recursos existentes. Una persona que me plantea que una persona que está en una situación de crisis y en este caso yo como profesional tengo que saber con quiénes puedo contar, qué aliados puedo contar para yo trabajar en conjunto, porque el trabajador social no trabaja aislado, ¿verdad? Ok, ya estamos culminando esta clase y quiero dejarles este pensamiento que ven en pantalla. Como trabajadores sociales, nuestro rol es el facilitadores de comunicación auténtica, creando espacios seguros para que cada voz sea escuchada y validada. Esto también lo plantea Virginia Satir, porque como les dije, me apasiona mucho las investigaciones de la autora. En este caso, posiblemente no vamos a poder resolver todas las situaciones que pueda tener una familia. No estamos atendiendo un caso puntual, ¿sí? Sin embargo, si nosotros le brindamos herramientas para que esa familia se pueda desempeñar de una manera efectiva, se pueda desempeñar de una manera armoniosa, amorosa, respetuosa,
para resolver conflictos de manera adecuada, ya hemos ganado bastante. Ya hemos ganado bastante, hemos hecho un trabajo bastante efectivo. Hasta aquí va a ser la sesión del día de hoy. Les mando un abrazo gigante, esperando que se encuentren muy bien y que podamos pasar al siguiente nivel donde vamos a estar compartiendo, repito, 2 formaciones claves. Visita domiciliaria, herramientas para que sea lo más efectiva posible, cada minuto cuenta, y el familiograma, para que usted pueda representar de manera gráfica, práctica y sobre todo efectiva la información recopilada y que esto le permita trabajar con otros profesionales. Un abrazo, me pueden conseguir en las redes sociales como Rosa Castilla CS y nos encontramos en otro espacio. Ya saben, en el grupo de WhatsApp pueden facilitarle información para que usted pueda pasar al siguiente nivel. Que este mes sea un mes de reflexión, no solo para ustedes, sino también para los casos en los que tenemos incidencia. Hagamos esa pregunta, ¿de qué forma estamos integrando a la familia en el caso que tenemos incidencia? Porque esa familia tiene incidencia en ese caso. Un abrazo gigante.